¿Qué tal amigos? Continuamos con el tutorial de Visual Basic 2022, el más nuevo hasta ahora. A no ser que me estén viendo desde el futuro, en el 2023 o 24, si nos los permite la situación. Ya saben que está un poco tensa, pero no importa. Aquí continuamos, llueve, truene y se nuble. Bueno, no sé si así va la frase, pero ¿qué sigue ahora? Ahora sigue ya el creador de catálogo. En resumen, lo que vamos a hacer es usar un nuevo control que vendría siendo seleccionar una carpeta para que nos ponga aquí la carpeta. En este caso vamos a elegir la carpeta del proyecto en PHP y aquí vamos a escribir la tabla y aquí le vamos a dar generar. Y bien, voy a cerrar este proyecto que lo hice para la página y vamos a abrir el proyecto que tenemos para los videos del YouTube. Ignoren todo el cochinero que tengo ahí en el escritorio. He tenido algo de trabajo, gracias a Dios. Y bien, vamos a abrir este proyecto que se llama Creador Modelo Vista Controlador JC Post 2021 PHP 8 para YouTube. Lo abrimos. Y bien, pues lo primero que tenemos que crear es la ventana de diálogo. Para ello nos vamos aquí a formas, agregar, nuevo elemento, seleccionamos aquí Windows Forms para que nos cargue todos los formularios y en nuestro caso vamos a elegir cuadro de diálogo. Le damos agregar. Igual se nos pasó ponerle el nombre correcto con el estándar y todo, que es FRM crea catálogo. Lo podemos cambiar de aquí. El problema es que nos va a marcar una serie de errores. Dice, va a cambiar el nombre del proyecto. Quiere cambiar el nombre en todas las referencias del código dialog 1 que hay en el proyecto. Le damos que sí. En teoría debería de solucionarnos todo. Bueno, no nos marcó ni un error de momento. Si le damos correr, vamos a ver si nos marca algún error. Y pues al parecer no. Me había pasado antes de que le cambiara directamente el nombre y pues no funcionaba. Muy bien, lo que sigue vamos a agregar pues los controles del label. El label pues para la etiqueta. Ya saben que este video es para principiantes, gente que apenas va programando, empezando a programar, y me tengo que ir detalladamente sobre cada control. Y a este control le vamos a poner LBL, no, aquí le vamos a poner tabla. Es el texto, el atributo text, que es lo que va a mostrar ya aquí en pantalla. Pero para acostumbrarnos a tener un buen estándar, le ponemos aquí LBL tabla. Y luego agregamos el control de textbox. Es el más usado, pero como que no lo encuentro. Aquí está. Lo agregamos justo aquí, lo alineamos. Vamos a hacer un poquito más chico esto. Ahí está. Esta tabla, y a este le vamos a poner txt tabla. Así de fácil. Si les aburre el video, pues póngalo al doble de velocidad, pero vale más ser lento aquí para los nuevos. Luego vamos a agregar un botón. ¿En dónde están los botones? Están en button. Estaba al principio. Casi pica, sin albur. Bien, le ponemos btn. btn ruta le vamos a poner, porque con este vamos a escoger la ruta. Así lo bautizamos y le ponemos busca ruta. Bajo un ejemplo, ustedes le pueden cambiar como ustedes quieran. Y vamos a agregar también este componente nuevo que se llama folder browser dialog. Lo agregamos aquí y se pone aquí. En este caso le vamos a poner no sé,
DLG de dialog y le ponemos ruta y ahí está. Falta ahora, nos puede servir esta ruta, pero esta variable aquí va a tener la ruta seleccionada, la que seleccionemos, pero para verlo pues yo creo que sería mejor ponerlo en un textbox. Así que vamos a agregarlo aquí. Hacerlo pequeño, ustedes lo agrandan si gustan. Si a ustedes les gusta pues grande, pues ustedes ahí lo hacen más grande. Ahí está. Y a este le vamos a poner txt ruta. Ahí está. Así de sencillo. Y ahora pues tenemos que mandar llamar el dialog. Esto al darle clic aquí. Para ello nomás le ponemos aquí mi punto de, que no es necesario el DLG, nomás para que me autocomplete, pero autocompleta así también, DLG ruta punto show dialog. Ahí está. Esto es para mandar llamar el diálogo, o la ventanita esa que nos va a permitir elegir la ruta del proyecto, y luego vamos a asignarle la ruta que escojamos a ese campo de texto para poder visualizar qué fue lo que escogimos. Va a ser igual a dlg ruta punto selected path y listo. Así de fácil. Y bien, ¿qué sigue? Lo que sigue es que nos vamos a ir aquí al catálogo, configuración, al formulario principal, y vamos a mandarlo llamar aquí o invocarlo. Vamos a invocarlo. Desde aquí le ponemos frm crear catálogo punto mdi padre y le ponemos que es igual al actual, a este, o sea al frm principal, y ya le ponemos frm para que vean que sirve bien el estándar. Le ponemos frm y nos trae todos los formularios, y le ponemos configuración crear catálogo punto show y listo. Lo guardamos y lo corremos. Esperemos que no nos dé error. Ok, aquí procesos, generar catálogo. Si se fijan, lo está poniendo en la pura orilla. Lo ideal es que lo ponga aquí en el centro, y pues el título, le puse un título ahí genérico. Así que nos vamos aquí a crear catálogo otra vez, que se supone que este es el diseño. Lo seleccionamos aquí todo, y en Start Position le ponemos Center Screen, y el texto del título le vamos a poner crea catálogo o creador de catálogo. Ahí está. Le damos a guardar y lo corremos de nuevo. Generar código catálogo. Ok, aquí está la ventana. Entonces, si le damos buscar ruta, nos sale aquí la ruta para seleccionar una carpeta. Seleccionamos, por ejemplo, Heidi SQL, le damos seleccionar carpeta, y aquí ya nos pone la ruta. Bueno, como dato extra, tengo curiosidad yo aquí,
¿Qué pasaría si mandamos llamar a la principal otra vez? A ver, vamos a probarlo. Esto ya es algo extra. Bueno, dijimos qué pasaría si mandamos llamar otra vez a la ventana principal desde aquí, a ver si la mete como otro programa. Vamos a intentarlo. Vamos a ver qué pasa. FRM principal punto MDI. Para empezar, no tiene el MDI parent. Ni es children. Entonces vamos a ver qué pasa si le damos show. Bueno, ya nos dice que no puede hacer referencia a sí misma. Ya corrigieron ese detalle. Quizás en algún momento sí se podía, pero no, ya no. Bien, lo cerramos. Y bien amigos, pues sería todo. Espero que les sirva este pequeño video. Y nos vemos en el próximo, en donde ya veremos cómo conectar a la base de datos MySQL. Saludos y espero que les sirva. Adiós.